al trabajar por cuenta propia, tienes la libertad de tomar tantas deducciones como habíamos hablado, material, millas, si compraste activos, maquinarias, computadoras, el celular, ropa especial para tu trabajo. Pero sí tenemos clientes, nos reportan todos los gastos, pero no todos los ingresos. Ajá. Entonces, claro que salen, o sea, si ganaron $200,000, ya después se quedan con una ganancia neta de $12,000 y ahí van a querer adquirir una casa o quieren ser inversionistas o quieren hacer flipping, quieren hacer muchas cosas. Muy bueno educar a la comunidad de que tienen que reportar también, o sea, todas sus ganancias para que así en papel puedan comprobar lo que verbalmente están diciendo, porque Exacto. están diciendo que califican, pero en papel no. Sí. ¿Cuáles serían impuestos adicionales que ellos deben saber que deben pagar al final del año para que se preparen? Nelly, todo depende del estado. En los estados tienen diferentes regulaciones en referente a impuestos adicionales. Te voy a explicar. En Kentucky, por ejemplo, hay ciertas industrias que tienen que pagar adicional a su declaración federal y estatal, tienen que pagar el 6% de impuestos sobre las ventas. Estas son personas que trabajan en jardinería, en limpieza. Entonces, hay otras más que han agregado. Similarmente, Ohio De pagarte de tu LLC a ti. ¿Cuál es el beneficio que tiene una persona? Fíjate que con la LLC es la menos complicada de todas las entidades. En otras entidades está estrictamente prohibido que tú te pagues con un cheque. Tú eres un empleado de tu corporación, por lo tanto tienes que estar bajo nómina. Ajá. Entonces, pero esa es otra entidad. Pero la LLC tiene esa libertad de que tú te puedes pagar con un cheque. Pero sí, siempre es recomendado de que tú te pagues, porque tú se tiene que documentar que tú estás recibiendo remuneración de tu empresa, o sea que tu empresa te está pagando tu sueldo. Exacto. Porque de algo tienes que vivir, ¿no? Claro. Al final del día, las personas que no se hacen ningún tipo de retiro van a asumir la responsabilidad fiscal de todo lo que quede en ganancia neta. Bienvenidos a otro episodio más de Nelly Credit Podcast. Gracias por unirse una vez más. Hoy tenemos un tema súper chévere. Vamos a hablar de cómo preparar y presentar impuestos si eres un trabajador independiente o reportas con 1099. Y tenemos una invitada súper especial hoy. Voy a dejar que ella se presente, pero antes no olviden de darle like y suscribirse al canal para que sigan obteniendo más información de valor cada semana. Tenemos aquí a Blanca Aguilar. Blanca, platícanos de tu experiencia, cuánto tiempo llevas en este negocio, el nombre de tu compañía. Dinos más sobre ti. Gracias, Nelly, por la invitación. Yo soy Blanca Aguilar. Soy profesional de impuestos desde el año 2000, así que tengo 25 años Wow. de experiencia. Eh, Soy preparadora de impuestos personales, de negocios. También hacemos nóminas, ITIN, nuevos, renovaciones, creaciones de compañía y muchos otros servicios más. Wow, muchísimo. Sí. Perfecto. Y hoy, y bueno, siempre me gusta preguntar, o me gustaría preguntarte, ¿por qué empezaste a trabajar en este negocio? ¿Cuál fue tu motivación? Mira, yo llegué al estado de Kentucky, nací y crecí en Nueva York. Me mudé en el año 96 y había una necesidad enorme de negocios o profesionales latinos en la comunidad. Ujú. Y empecé preparando declaraciones desde mi casa, porque las personas pues iban a los lugares americanos, no les entendían, y ahí comencé. Yo sí estudié finanza, entonces tenía conocimiento, pero ya a partir de ahí dije, bueno, hay una necesidad. Voy a empezar a prepararme, fue donde empecé a sacar todas mis certificaciones
pero fue motivada por la necesidad que había en la La comunidad. Ujú. En ese tiempo se empezaban ya, poquito después de ese tiempo ya empezaron a tramitar los ITIN Okay. y las personas no tenían dónde irlos a tramitar. Entonces, ahí fue donde yo empecé. Mi hijo menor estaba de meses porque él nació en el 99. Entonces, bueno, es otra historia muy larga porque terminé haciendo impuestos porque, em, bueno, es algo que yo no estaba en mis planes Ajá. entrar a hacer todo lo que hago, pero siento que Dios te pone las cosas y te pone algunos obstáculos y algunas veces uno los ve como cosas negativas, pero te van a abrir cosas gigantes. Ajá. Yo trabajaba para una empresa, era gerente y me ofrecieron un puesto en una escuela Ajá. como directora de la división de clases en español. Okay. Entonces renuncio a mi trabajo, que me pagaban muy bien para aceptar este otro puesto. 2 semanas después de yo aceptar el puesto, eh, básicamente la persona que me contrató fue despedida Oh, wow. y la persona nueva que entró me dijo que mi puesto iba a ser eliminado por cosas de presupuestos. Ajá. Entonces me quedo yo, o sea, sin ese trabajo de ejecutiva Oh my God. y trato de regresar a mi otro trabajo y me dicen no. Entonces, bueno, digo, bueno, Dios, me estás poniendo ¿Cuál es el esto, plan aquí? ¿cuál es? Dame una seña, o sea, ¿qué hago? Y bueno, dije, yo sé que tú me has dado muchas habilidades y sé que puedo, yo sé que voy a poder hacer algo, ¿no? Con esto. Entonces me puse a pensar, dije, bueno, ya llevaba o algún tiempo haciendo, un año haciendo, preparando impuestos en mi casa. Dije, bueno, pues voy a alquilar un pequeño local. Me alquilaron un pedacito por Ujú. 300 al mes y yo dije, bueno, de aquí soy. Pero no tenía quien para pagar la guardería de Ajá. mi hijo menor que tenía meses. Entonces, tenía mi escritorio súper grande y debajo ahí tenía el portabebé. Entonces me lo llevaba a la oficina, no tenía tantos clientes como gracias a Dios tenemos ahora. Entonces, de repente pasaba desapercibido, a menos de que tuviese hambre o algo O así, llorar, o a así. llorar. Y entonces nadie se daba cuenta que yo estaba haciéndole sus taxes, todo, y estaba aquí con el pie moviendo Oh my su God. portabebé y dándole sus sonajitas y todo esto, y era muy tranquilito, mi niño. Oh, wow. Y así comencé, como muchas mujeres que tenemos que reinventarnos. Pasé por un divorcio también justo después de eso, entonces, bueno, gracias a eso, bueno, de ahí ya agarré un local más grande, tuve una tienda mexicana por 14 años Oh, esto es en aquí en Florence, Florence, en Kentucky. Florence, Okay. Kentucky. Y pues ahí tenía mi negocio de impuestos y me permitía cuidar la tienda, pero también tener mi negocio de impuestos, me permitía ser mamá también y estar activa con todas las actividades de mis hijos, que Ujú. Boy Scouts y la música y todo esto. Y bueno, así comencé. Wow, qué historia. Y Sí, podríamos hacer un podcast sí, solamente de solamente todo de ese todo roller lo que... coaster. Pero qué chévere. Suena como que no para tú tener 25 años en la industria, tener una tienda, bueno, sí, tienda, ¿no? Tienda Bueno, de no tienda, un abarrotes. local. Ujú, sí. eh, en Kentucky tienes dos en Houston, aquí en Ohio tienes una también. Y entiendo que trabajas nationwide en todo el país y también ofreces franquicias de Toro Tax, asesoría en todo eso. O sea, y como tú dijiste al principio, o sea, no solamente, hoy vamos a hablar de impuestos, pero tienes muchos otros eh, títulos ahí, otros certificados, otras Sí, cosas que haces para la comunidad. Y por eso tenía curiosidad, porque tienes 25 años en la industria. O sea, es como que difícil que una persona que no tenga un porqué más deep, o sea, como más al corazón, lo haga por tanto tiempo. sí. Entonces, Gracias al apoyo también. bueno, eso sí, porque también pero porque uno no crece solo, Sí, eso no puedes crecer solo absolutamente.
pero también depende mucho de la pasión y el enfoque que tú le pongas. Y pues imagínate, mantenerte 25 años en la Sí, industria, creciendo, ahorita expandiendo, ayudando a la gente con las franquicias, no es cualquier cosa, ¿no? Acaso. De verdad aprecio muchísimo que estés aquí. Y bueno, vamos a empezar. Tengo aquí en la tablet algunas preguntas. Dejo siempre en las historias como una cajita donde la gente me da preguntas. ujú, Y a lo mejor no vamos a hablar de todas, pero igual nos da un poquito de pauta para poder contestarle las preguntas a la comunidad. sí. Y bueno, vamos a empezar diciéndoles qué es la diferencia entre trabajar como una W2 o una 1099. Sí, esa es una pregunta muy común. Antes de contestártela, quiero adelantar el cassette un poquito porque nos quedamos en el que estaba en la tienda. Hoy por hoy, como bien dices, sí tenemos 4 oficinas. Tenemos la headquarters mi sede, que es en Florence, Kentucky, que ahí es Ujú, donde comencé. Y tenemos una en Fairfield, Ohio, y tenemos dos en Houston, Texas. ujú. Y yo soy desarrolladora de área para nuestra empresa Toro Todo Taxes, taxes. que es la franquicia. Y en otro podcast explicamos un poquito más acerca de las visas E2, donde le Ajá. damos la oportunidad a las personas a que vengan, emigren legalmente, el inversionista, cónyuge y todos los hijos menores de edad. Eso es en otro podcast. Sí. Y ahora vamos con tu pregunta. La diferencia entre un W2 y una 1099. En la W2 es una persona que está en nómina. Entonces, a esa persona le están reteniendo un 7.5% de impuestos entre federal, seguro social, Medicare, y también impuestos locales. Ujú, Entonces, ya esa persona ya está pagando esos impuestos semanalmente. ajá, Entonces, ahí esa persona ya a final de año, si contribuyó de más, entonces va a haber un reembolso ajá, de esas cantidades que se le retuvieron, ujú, aparte créditos. ajá. ¿Ok? ¿Qué Ahora, son los hijos, créditos por cuántos hijos tienes, etcétera? exactamente, hay una infinidad de créditos, Ujú, puede ser el crédito de los niños, el crédito para las familias de bajos ingresos, ujú, crédito estudiantil, y muchos otros créditos que hay. ajá. Ahora, la persona que trabaja como independiente también puede gozar de muchos créditos, Beneficios. Ujú, pero la diferencia muy marcada es que como no estuvo contribuyendo impuestos semanalmente, entonces ahí es cuando el IRS dice, ok, me vas a pagar impuestos sí o sí sí. o La sí. diferencia es si me los pagas semanales en nómina o me los pagas todos juntitos cuando presentes tu declaración de impuestos. Ajá, Entonces, esas cantidades de seguro social, Medicare, ¿verdad? Y federal que no te retienen durante el año, tú debes de contribuirlas juntas. ajá, Entonces, por ende, la persona va a pagar su impuesto normal, que puede ser el 10, 12, 15%, ujú, más aparte un 15.3, ajá. que es por trabajar por cuenta propia, Por ser self-employed. Ujú, self-employed. Entonces, en mínimo estarían pagando un 25% por ese ingreso. exacto. Entonces, bueno, después entramos en ejemplos, la gente se molesta por ello, pero contestando tu pregunta, esa es la diferencia. Ok, dinos un poco de los beneficios, porque sí, como, o sea, sí hay gente que se molesta. Yo soy por ejemplo, yo he sido por 5 años 1099 y yo amo tener ese beneficio de 1099. Sí. Pero dinos cuáles son los beneficios de los que gozan una persona que tiene un 1099. Hay muchísimos beneficios, porque fíjate que a diferencia de un W2, un W2, no puedes deducir gastos, ya no, ese formulario 2106 fue eliminado, Ujú, entonces ya no puedes deducir gastos relacionados con tu trabajo. Por ejemplo, si tu empleador te mandaba a diferentes lados a hacer cosas, no puedes deducir esas millas, ujú, pero por trabajar por cuenta propia puedes deducir desde publicidad, millas relacionadas con el trabajo, todos los gastos que sean ordinarios y necesarios con tu desempeño en ese trabajo que estás haciendo. exacto. Entonces, y esos gastos
ordinarios y necesarios son diferentes, depende de la industria. Exacto, sí. Por ejemplo, yo deduzco hasta mis outfits, porque para mí son parte del marketing. Mm, Deduzco mi carro. eh, correcto. Deduzco, porque también tengo una home office, so Ujú, deduzco parte de oficina en casa, sí, computadoras, todo, básicamente, claro, gastos de oficina, gastos de oficina, millas, o sea, hay muchísimo. Obviamente muchísimo. ahí entramos en donde hablábamos nosotros más temprano sobre este tema, de que la mayoría de nuestra gente, incluso increíblemente, yo creo que muchísima de nuestra comunidad, quizá en porcentajes o estadísticas, quizá tú tienes un mejor número, pero yo creo que un 85% es trabajador independiente. Tú que trabajas estás en la oficina, yo creo que puedes, te digo, decir un número más exacto, pero yo casi toda la gente con la que lidio son subcontratistas o contratistas independientes. Entonces, la mayoría de nosotros muchas veces queremos no pagar nada de impuestos. Sí, O sea, queremos que en sí. papel básicamente, sí, especialmente si estamos hablando del tema de que la mayoría de nosotros queremos comprar bienes raíces o comprar nuestra primera casa y en papel no podemos afordar nada. Ujú. Eso te aseguro que tú lo ves mucho. Lo veo muy frecuentemente. Y ahí está la situación, porque al trabajar por cuenta propia, tienes la libertad de tomar tantas deducciones como Ujú, habíamos hablado, material, millas, si compraste activos, maquinarias, computadoras, el celular, ropa especial para tu trabajo, tantas cosas que se pueden deducir, tus costos, inclusive los costos bancarios, todo lo que te cobra tu banco, ujú. de procesamiento y todo eso. Sí, y todo eso está muy bien, pero sí tenemos clientes, y ustedes saben quiénes son, que, que nos reportan todos los gastos, pero no todos los ingresos. Ajá, Entonces, claro, que salen, o sea, si ganaron $200,000, ya después se quedan con una ganancia neta de $12,000 y ahí van a querer adquirir una casa o quieren ser inversionistas o quieren hacer flipping, quieren hacer muchas cosas, pero en papel, yo les digo, o sea, mira, tienes que ser realista, porque ujú, si, o sea, yo te creo que me dices que ganaste 50,000 y que gastaste 150. ajá. ¿Verdad? Entonces ahí estás ahí los números no cuadran, o sea, tienes que agregar más ingreso porque, o sea, no, pero eso es todo lo que gané, sí, pero si lo gastaste de alguna forma salió, ¿de dónde salió? Ajá, ¿De dónde salió, no? Entonces sí, es algo que es muy bueno educar a la comunidad de que tienen que reportar también, o sea, todas sus ganancias para que así en papel puedan comprobar lo que verbalmente están diciendo, porque exacto. están diciendo que califican, pero en papel no, Sí, 12,000 no. ¿cuál es el riesgo de que si una persona reporta muy poco ingreso por años consecutivos, cuál es el riesgo que ellos pueden tener con el IRS? Es alto el riesgo porque el IRS tiene ya estadísticas del costo de vida por estado. Ujú, Entonces, por ejemplo, en California el costo de vida es mucho más alto. sí, Entonces, si alguien se queda con una ganancia neta de $20,000, es imposible sobrevivir con $20,000 en en California. California, inclusive en Nueva York, de donde yo Sí, nací. No, no es posible. Tiene que haber más ingreso. Entonces, el IRS tiene ciertos métodos para poder como poner una banderilla roja ajá, en declaraciones que constantemente están mostrando muy poco, ajá, ¿no? Entonces, no te voy a decir que no es común esto, Nelly, ujú. porque te digo, ese 25% de impuesto duele, Sí, especialmente si son solteros, no tienen ningún depende. Si tienen dependes, el crédito de los niños absorbe mucho de ese golpe. ajá, Entonces terminan pagando muy poco o algunas veces nada. Pero si las personas también tienen ITIN, entonces sí o sí siempre casi les toca pagar. sí, ajá. Ujú. So, ahí, eso me lleva a la siguiente pregunta. Añado ahí que
Yo, por ejemplo, todos los años he pagado. Ujú. Y aunque yo tengo mi hijo, todos los años me ha tocado pagar. Incluso este año también. O sea, todos los años Sí. no me he salvado ni una vez, pero entiendo que a mí como inversionista es más conveniente para mí. Entonces, Ujú. ahora, háblame de esa parte que acabas de mencionar ahorita, con la diferencia de una persona que tiene seguro social que reporta como 1099 con su EIN, que es Ujú. el registro de su compañía, y una persona con ITIN. Una persona que, porque inclusive puede que la persona con ITIN tenga un EIN, Ujú, pero eso no le da el beneficio de recibir el crédito para familias de bajos ingresos. ujú, Realmente para calificar para ese crédito, tanto el contribuyente como todas las personas incluidas en la declaración tienen que tener un seguro social. ujú. Entonces, por ende, al no tener ese crédito, aunque baje mucho el ingreso, igual les va a tocar Pagar. pagar. Ajá, Ujú, si trabajaron por cuenta propia, ¿no? Entonces, yo le digo a las personas que sí, pues que vayan alzando esa cantidad. También pueden hacer pagos anticipados para que así no se les haga muy difícil. Esto es en caso de que ya estén activamente trabajando, pues para comprar su casa y esto, pues tienen que ujú. hacer planificación con años de anterioridad y irse Exacto. preparando para reportar realmente lo que ganaron Ujú, y los gastos también. Cuando hablamos de seguro social, alguien que el contribuyente tiene seguro social y sus dependes y trabajó por cuenta propia, entonces cuando el ingreso es menor y califica para ese crédito prácticamente paga el impuesto de cuenta propia y ujú. todavía le queda algo de sobra, Ujú. generalmente hablando. Ajá. Ahora, ¿qué impuestos adicionales debe pagar un contratista independiente? Aparte pues, de algunos que tú ya mencionaste, ¿hay si por ejemplo tú le dijeras ahorita a una persona que ya estamos básicamente a una semana de estar, Sí. de terminar ¿cómo se dice? Sí, siempre La mezclo temporada la de temporada de impuestos. impuestos. Sí. Yo mezclo mucho el Spanglish yo. Es la temporada de impuestos, pero obviamente esto lo va a ver una persona que todavía va a estar a tiempo de prepararse para hacer las cosas bien este año para el siguiente. Especialmente vamos a hablar más de que estamos hablándole a la persona que quiere invertir aquí en Estados Unidos, Ujú. que quiere comprar quizás su primera casa. Am, ¿Cuáles serían impuestos adicionales que ellos deben saber que deben pagar al final del año para que se preparen? Nelly, todo depende del estado. Ujú, Los estados tienen diferentes regulaciones ujú, en referente a impuestos adicionales. ujú, Te voy a explicar. En Kentucky, por ejemplo, hay ciertas industrias que tienen que pagar adicional a su declaración federal y estatal, tienen que pagar el 6% de impuestos sobre las ventas. Estas ok, son personas que trabajan en jardinería, en ok, limpieza. landscaping, ujú, Entonces, hay otras más que han agregado. ujú, Similarmente, Ohio hizo algo muy similar. ok, Entonces, eso es algo que deben de pagar mensualmente, en inglés se llama Sales and Use Tax. ujú, Entonces, que ya lo pagan los restaurantes, los pagan industrias que intercambian un producto tangible, pero ahora también algunas industrias de servicios las tienen que pagar. ok, Además de eso, tienen que pagar sus licencias de la ciudad, del ujú, condado. Entonces, todo depende del estado, el estado de Kentucky, adicional a todo lo que ya mencioné, ujú, también les cobra un impuesto o una cantidad por tener un LLC. Una LLC oh, también tienen que pagar $175 anuales, tienen que ujú, presentar una declaración de la LLC que ujú, no es la misma del anexo C, Schedule C, ajá, que se presenta a modo federal. Esta es otra totalmente ok, diferente. Entonces, sí, hay otros, entonces deben de consultar con su profesional de impuestos para saber exactamente ¿qué cuáles es lo que son, tienen que? porque yo sé, aquí las ciudades también, acá en Ohio, pagan, Sí, algunas pagan y ajá, otras pagan también un impuesto escolar.
¿Por qué lo menciono todo eso? Porque aunque trabajaron por cuenta propia, si lo están presentando en su declaración personal, aplica, porque también tienen que pagarlo, porque como tienen que declarar lo que trabajaron por cuenta propia más su declaración personal normal. Ok. Entonces ahí es donde entran también otros impuestos. Interesante. Fíjate, yo del estado de Kentucky sí no tenía como conocimiento sobre todo lo que... Pero básicamente si alguien quisiera empezar a prepararse con todo eso, dependiendo de la industria en la que están, obviamente tú les puedes decir más específicamente qué hacer o Sí. cómo tú le recomiendas a una persona, a un contratista que mantenga como track, que mantenga un control de todo lo que gasta. Por ejemplo, yo sé que para a veces calificar para ciertos préstamos, como una LLC, te van a pedir que tengas el reporte de pérdidas y ganancias. Ujú. Usualmente a ti como preparadora te tenemos que dar el journal ledger de los cheques, todo eso. No siempre los recibos, pero es bueno que los mantengan por si alguna vez Sí. les llega una auditoría. Y otra cosa, pues los estados de cuenta. Ujú. Pero si alguien es en una, digamos, industria específica, quiere prepararse para hacer las cosas bien todo este año y diga, ok, voy a tener todo en regla. ¿Tú puedes dar asesoría de eso? Sí, Sí. y le damos a todas las personas que llegan a nuestras oficinas, les damos una evaluación personalizada, Ok. depende de su industria. Como te dije, algunas industrias tienen que pagar este impuesto adicional. Si es una persona, ayer tuve una entrevista con una persona que acaba de crear su empresa y, y siempre 9 de cada 10 personas que llegan diciéndome que acaban de crear una empresa, la persona piensa que creó una empresa, pero Ujú. su empresa no está completamente constituida. Ajá. ¿Por qué? Porque hay sitios acá, donde quiera, los hay, que Ajá. dicen o prometen crearle la compañía a alguien y Ujú. le salen de esa oficina con un número federal y a lo mejor unos artículos de organización, pero la ciudad no sabe de ellos, todos los permisos locales no los tienen, Ujú. no tienen esa asesoría. Tengo personas que les han creado una corporación C o S y no están en nómina, lo Ajá. cual es algo requerido. Entonces, am, el primer paso es que tienen que tener una asesoría con un profesional de impuestos contador o Ah, ok. contador, ¿ok? Para que esa persona le pueda decir todo lo que necesita para completamente crear o constituir su empresa. Segundo, se les recomienda que abran una cuenta bancaria para uso exclusivo del Del negocio. negocio. Porque no se puede mezclar peras con manzanas, porque no puedes, y son casos reales que tengo Sí. cuando me llevan los estados de cuenta y aparece Victoria's Secret, pero es alguien que trabaja en la El construcción, marketing. entonces digo, bueno, o las flores, entonces, bueno. El ramo buchón en El la cuenta ramo del buchón, negocio sí, para la secretaria. sí. Sí. Entonces, pues sí, eso es algo que es un error muy común hasta que llegan a una oficina y digo: "Ey, espérate, no, 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 eso te lo voy a excluir". Nosotros sí les hacemos su bookkeeping, la tenencia de los libros contables, nosotros hacemos ese servicio, Ok. y esos gastos se le excluyen como Ujú. gasto personal, ¿verdad? De los socios o del dueño, pero sí el consejo principal es que tengan sus cuentas separadas y Ok. ya la persona que trabaja por cuenta propia se puede pagar, ya sea con un cheque o se Ajá. puede hacer un giro con Zelle, pero tiene que quedar plenamente documentado que el dinero entró, aunque lo saquen al día siguiente o el mismo día, Ujú. pero tiene que entrar y ya se sale un retiro para la cuenta o un cheque. eh, o Zelle, Venmo, lo que quieran usar. Ajá. Así que, pero tiene que estar documentado. Documentado. Ujú, ¿Sabes que esa parte de pagarse uno mismo es algo que tiene muchas misconcepciones, ujú, que mucha gente no, o sea, no entiende? sí, Como agarras de la misma cuenta de negocio, usas dinero para ti, ujú, cuando tienes que pagarte
sí, como empleado también de tu sí, propia LLC. sí. Ahora, hablemos un poco de esa parte. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el beneficio que tiene este contratista si hace eso? ¿Cómo refleja en sus impuestos? Bueno, mira, para nosotros ese es como el cliente ideal, el cliente que es súper organizado y que todo lo paga con su cuenta de negocios. Ujú. Eso para mí, yo le digo, ay, te puedo abrazar. We love you, Bernie, te amamos. Este, no, en serio, es que es un dolor de cabeza algunas Sí, veces tratar de descifrar si, porque empezamos a ver gastos personales, se vuelve un patrón y ya es algo que distorsiona mucho los números. ajá, Entonces, sí les tenemos que advertir a la persona que en caso de auditoría puede el IRS no permitir ningún gasto de esa cuenta okey, puesto que ya hubo gastos personales. ajá, Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso. El beneficio de llevar todos tus cuentas que tengas una cuenta específica para el negocio y todos los gastos, el beneficio es de que a la hora de querer adquirir tu casa, pues ahí muestras realmente lo que entró. exacto. Entonces, hay muchos otros beneficios también, pero Pero el bueno, beneficio de pagarte tú mismo, o ah, sea, de pagarte de tu LLC a ti, ¿cuál es el beneficio que tiene una persona? fíjate que con la LLC es la menos complicada de todas las entidades, Ajá. ¿ok? Que ese es otro podcast, hablar de Esa la diferencia en las entidades. sí, Ajá. sí. En otras entidades está estrictamente prohibido que tú te pagues con un cheque. Ujú. Tú eres un empleado de tu corporación, por lo tanto tienes que estar bajo nómina. Ajá. Entonces, pero esa es otra entidad. Pero Ajá. la LLC tiene esa libertad de que tú te puedes pagar con un cheque. Ujú. Pero sí, siempre es recomendado de que tú te pagues, porque Ujú. tú se tiene que documentar que tú estás recibiendo remuneración de tu empresa, o sea, que tu Es empresa te está pagando tu sueldo exacto. porque de algo tienes que vivir, ¿no? Claro. Al final del día, las personas que no se hacen ningún tipo de retiro van a asumir la responsabilidad fiscal de todo lo que quede en ganancia neta. Ujú. ¿Ok? Pero para propósito de documentar que están viviendo de este negocio, Ujú. sí es lo que se les recomienda que sea cheque o que sea sell o que sea Ujú. algún tipo de transferencia a una cuenta personal donde se está plenamente documentando que yo gano $1,000 a la semana de mi Ujú. empresa. Sí, sabes que eso que acabas de decir, sobre que la persona va a asumir, yo tengo un cliente que obviamente no tenía conocimiento de nada de esto, hizo sus impuestos con el preparador y bueno, debe pagar $50,000, ¿verdad? Ok. So llama a su asistente para pagarle al IRS, pero llama sobre el nombre de la compañía Ujú, y no encontraron ninguna deuda sobre la compañía porque la deuda está bajo su IT de ujú, él. ujú, ujú. Entonces, eso como que, pues era como confuso, ¿no? So, why, ¿por qué está si se supone que yo hago los impuestos, bajo la LLC? Ujú. Entonces, aquí, ¿qué es lo que correctamente debió hacer esa persona? Debió hacer y los impuestos personales bajo el ingreso que hizo con su LLC y aparte los de su LLC, o qué es lo correcto hacer aquí. De hecho, si eres propietario único, tú vas a asumir toda la responsabilidad fiscal de lo que sea la ganancia neta. Ujú, Aquí yo creo que lo que está sucediendo, bueno, pueden ser varias cosas, ¿ok? Una, no podemos declarar una declaración separada de la LLC de un solo miembro, ujú, porque las declaraciones que son aparte sería por una entidad, corporación S, C ujú. o por una sociedad mercantil, un partnership. Ajá, Entonces tendrían que ser más de un dueño. Entonces en esas instancias es cuando se separa. Lo que estoy pensando es que de pronto no agregaron el número EIN en el anexo C.
Ok. Entonces el IRS se lo colocó al ITIN. Al IT. Ujú. Ok. Entonces puede ser eso una de las cosas. Ujú. Tendría que analizar ya esa situación Esa situación más. específica Ok. para poder descifrar. Pero sí, tengo, eso es algo, eso me lleva a algo que veo muy frecuentemente, Ujú. que es eh, los contratistas que tienen su empresa establecida, tienen su número federal, pero se les olvida llenar una W9 y entregársela a la compañía. Sí. Entonces, por ende, terminan dándoles una 1099 a nombre del Seguro Social personal o ITIN Ajá. y no a nombre de De la la- empresa. Exacto. Eso ocasiona que yo tenga que llenar la declaración en dos partes. Ok. Una, la LLC tiene que reportar sí o sí, Ajá. pero ahí va a ser cero. Y Mm. tengo que hacerle otro anexo C bajo todo lo que está reportado bajo el Bajo el ITIN. 18. Ujú. Ujú. Oh, wow. Entonces es súper complicado, Ajá. pero es muy común. Sí, Es muy común. de hecho, Entonces, a la hora, sí, me imagino que a la ya hora lo de querer hice. pagar el impuesto, sí. Ajá, Ujú. ok. Fíjate, súper interesante. Ahora, conocemos muchas personas que, y esto es algo que también hablábamos tú y yo, Sí. que, por ejemplo, después de la pandemia se dedicaron a trabajar de casa, ya sea hacer pasteles, crafts o cualquier negocio desde tu casa. Este tipo de personas pueden pagar impuestos, pueden, para que tengan como ingreso que sea documentado, para que puedan comprar su casa. Incluso hay personas clientes míos que yo tengo que su esposo es contratista, ¿verdad? Y ellas tienen un pequeño negocio, pero no lo reportan. Ujú. Este tipo de gente también puede reportar, aunque no sea 1099. Sí, y es algo que vemos también a diario. eh, Muchas personas no saben que pueden reportar sus ingresos ganados en efectivo, Ujú. aunque no tengan una 1099, aunque no tengan una cuenta bancaria. Sí se recomienda, ya después de que vienen ese primer año con nosotros, les recomendamos que abran una cuenta para uso exclusivo de ese negocio. Ok. Pero como bien decías, después de la pandemia, muchos eh, quedaron sin empleo, Ujú. tuvieron que reinventarse. Ahora mismo hay muchas personas trabajando para Amazon, para DoorDash, ¿por qué? Porque pueden fijar su propio horario, Exacto. repartiendo. Eso también es cuenta propia. Ujú. ¿Por qué? Porque no les retienen impuestos. Pero hay muchos otros que también venden comida, cuidan niños, dan viajes, hacen viajes, llevan a las personas, las transportan de un lado a otro. Construcción Sí. también, muchos de construcción. Entonces, sí, el consejo que les doy es que si te pagan en cheque, tómales una foto. Si no Ujú. tienes nada más, una copiadora cerca ni nada, entonces tómale una fotografía al Ok. cheque, porque al final podemos imprimir todas esas fotografías y ahí está tu documentación de que ganaste esa cantidad. Ok. Para las personas que trabajan desde su casa, yo les digo, cómprense un librito de recibos y Ok. denle recibos, o sea, los mismos recibos que hacen. Ok. O también si tienen cuentas por Zelle o por Cash App, Venmo, Ujú. también esas plataformas dan reportes de todo lo que ha entrado. Así que hay que ser muy creativos para tratar de reconstruir estos ingresos, Ok. pero definitivamente Se pueden. nosotros los utilizamos para respaldar el ingreso recibido por la Ok. persona. Hay muchos créditos que se pierden, es Ujú. increíble, pero tengo clientes que han perdido 5,000, $6,000 porque pensaban que no podían presentar su declaración de impuestos Ajá. porque no tenían documentación. Ya Así entiendo. que, Entonces, si por ejemplo alguien que le pagan cash, por ejemplo, tengo una amiga que hace postres, ujú, si ella le pagan siempre cash, usualmente ni siquiera, ella no tiene ni Zelle, ni Venmo, ni nada. Obviamente sí tiene una cuenta porque usa Cash App y tiene que estar como linked, ujú, pero usualmente le pagan cash. ujú.
ella puede empezar a dar estos recibos Ujú. para entonces empezar a documentar ese ingreso. Sí, y si no da recibos, por lo menos en una libreta. Escribir lo que Escribir está lo que generando. está ganando diario. Tengo personas que me traen sus calendarios, el que literal, el que tienen pegado en el refri, y Ajá, de ahí las van de órdenes. las órdenes Ajá, y lo que van apuntando. Para el IRS eso es documentación, para okey, nosotros eso es documentación. okey, Así que puede ser tan sencillo como un calendario o tan elaborado como un informe de ganancia-pérdida, ¿no? ujú, De QuickBooks o de cualquiera de estos programas, ¿no? Que te llevan toda la contabilidad. oh, Puede ser de ese rango, pero sí que esté documentado. okey. ¿Y esto cómo se reporta? Obviamente no recibe esta persona un 1099, so, ¿cómo tú procesas este tipo de clientes? Esto se reporta en el mismito formulario de las personas que sí Self-employed. tienen, sí, Ajá, es el anexo C, es okey. como que es para todo uso, es el mil usos. Ajá. Así que puedes que tengo clientes que tenemos en anexo C que ganan $2 millones y tenemos unos que venden comida o que ganan $2,000. Okey. Es Y el mil bueno, usos, ese es para todo. okey, Si fuiste perfecto. propietario individual. Entonces, te voy a dar otro ejemplo de un cliente. So, por ejemplo, él es contratista Ajá. y la mayoría de sus trabajadores no tienen IT, Mm. ¿verdad? Pero obviamente, pues él está pagándoles cada mes, ¿right? Entonces, él reporta sus ingresos al final del año y hay algunos que sí les da 1099. ¿Qué pasa si los muchachos a los que les dan los 1099 no hacen sus impuestos realmente? ¿Es algo que le afecta directamente al contratista o no? La responsabilidad del contratista es emitir la 1099. Okey. Ya hasta ahí terminó su responsabilidad, porque ya después de eso la responsabilidad recae sobre el contribuyente o el recibidor de esa 1099 de presentar una declaración de impuestos o no. Entonces Okey, el contratista en sí no tiene responsabilidad. okey, Pero sí hay un tema muy interesante relacionado con lo que acabas de decir, ujú, en referente a si le paga a personas que no tienen un número. ujú, ¿Ok? Entonces, el contratista tiene que asumir entonces la responsabilidad de ese ingreso. okey, Entonces, lo que yo les digo a los contratistas es, mira, si es un buen trabajador, nosotros sí les damos un precio especial a nuestros contratistas ujú, para que los incentive a que lleven a todos sus trabajadores a solicitar un IT. okey. Porque en la falta del número, si Sí, trata de hacerlo sin un número, la multa viene hacia el contratista. hacia el contratista. Ujú, por Oh, emitir una 1099 a un número inválido. inválido, Ujú. ya veo. Okey. Ahora, tú también obviamente yo sé que estás certificada para el proceso de los ITINs. ¿Puedes, decirme qué requisitos hay para tramitar un ITIN? Sí, en nuestra oficina, mi esposo es el que es agente certificado por el Ujú, IRS. Él es un ITIN Certifying Acceptance Agent. okey, Y lo que eso significa es de que ya no tenemos que mandar el pasaporte original, porque el pasaporte es uno de los documentos que no necesita otro, otro documento acompañante. ujú, Por ejemplo, si mandamos un acta de nacimiento, pues el acta de nacimiento no tiene fotografía, por ende tenemos que mandar otros documentos más para ujú, comprobar la nacionalidad, para comprobar la identidad. ujú, Entonces, el pasaporte es el único que por sí solo vale para okey. nacionalidad e identidad. Entonces, con frecuencia, pues sí, llevan sus pasaportes, pero antes los teníamos que mandar. Y Ah, durante todo el proceso del ITIN, que puede ser hasta 12 semanas, pues la persona estaba sin su pasaporte. Inclusive, pues de repente está el riesgo de que se pierdan o algo así, sí, imagínate. Y es un documento tan importante. Para calificar para ITIN, sí se tiene que presentar una declaración de impuestos
y tenemos que acompañarlo con un formulario que se llama W7, que es la aplicación para el ITIN, Ok. y anexar una copia certificada por el agente certificador Ujú. de una identificación válida y que no vaya a vencer en los próximos 6 meses. Ok. So, entonces necesita, para tramitar el ITIN, se tiene que tener ya una declaración de impuestos por lo menos. Es que tiene que ir anexada. Anexada. Porque lo que le informamos a todas las personas es de que el número de ITIN es un número de contribuyente, ¿no? Ujú. Para propósito de pagar impuestos. El IRS lo está dando, pero con la finalidad que quiere que tú pagues impuestos. Entonces, se puede usar para muchas otras cosas, pero la razón por la cual el IRS te lo va a dar es porque tienes que presentar, porque quiere colectar impuestos. Exacto. Entonces necesitas un número Ese es de el contribuyente. propósito. Es el Ajá. propósito. Y que entonces me dicen las personas algunas veces, pero no, es que yo solamente lo necesito para aplicar para un apartamento o porque necesito las placas o algo así. Necesito construir crédito. Ajá, necesito construir Ajá. crédito, sí, pero la agencia que emite ese documento lo emite con el propósito para que pagues Los impuestos. impuestos, sí. Si no, no te lo dan. Entonces, no se puede hacer una cosa sin la otra. Ujú. Eso es muy importante y Sí. muy importante que la gente sepa. Mira, te voy a leer esta pregunta que me dieron ayer. ¿Cómo afecta mi situación si recibí varios 1099 de diferentes empleadores o fuentes o clientes? En realidad no afecta, porque, bueno, ya en términos como preparadores, sí es un poquito más de trabajo, Ujú. pero al final del día está sujeto al mismo 15% adición, 15.3 adicional. Entonces, o sea que tengas una 1099 de 2000, o sea que tengas 10. 10, Ujú. o sea, va a lo mismo. Va lo Y mismo. va a ir todo, va a estar agregado y va a aparecer en un solo formulario, a menos de que sea para diferentes industrias, que también lo he visto. Ok. Entonces hay que separárselo y desglosar lo que fue. Por ejemplo, tengo personas que trabajan en limpieza, Ujú. pero su cónyuge trabaja en construcción. Ajá. Ahí son dos, porque son industrias separadas y no es la misma persona que lo ganó. Exacto. Pero también aparte de eso, tengo un cliente, precisamente ayer también, que trabaja en construcción, pero también este, hacen comida. Ok. Entonces, son Son industrias, dos. sí, Ajá. o sea, son Hay que diferentes, separar. sí, hay que separar todo. Ujú. Ujú. Bueno, ahora, ¿tú qué le dirías a una persona que quiere comprar casa el próximo año y quiere prepararse este año? ¿Cuál sería la mejor manera de que organizara sus recibos, su documentación? Eh, Tienen que empezar desde ya. Sí, estamos en abril Ya ya. estamos en abril, tienen que empezar desde ya. Muchas personas piensan que organizarse es súper difícil y yo les digo, mira, cómprate la tienda que tú quieras, Myers, Walmart, cómprate un acordeón de estos transparentes de plástico, Ajá, tenlo en tu carro y ahí vas a echar todo. Entonces, cuando estés limpiando tu carro, no lo vas a echar al bote de la basura, lo echas ahí ajá, y ya vas a ver que al final del año ya va a estar llenito de recibos. Uno, ajá, eso es para controlar los recibos, ajá. lo cual yo no recomiendo usar, o sea, tener tanto recibo. Yo recomiendo que todo lo paguen con la tarjeta para que todas las transacciones salgan en el estado de cuenta y no tenemos el problema de que se les va el color, que ya no se pueden leer, que Exacto. les cayó el café Que se encima, que se pierde. pierden. Entonces sí les voy a aconsejar que si no tienen una cuenta de banco, pues que Ujú, abran una cuenta de banco, aunque sea su nombre ajá. personal, pero que la usen exclusivamente para todos los gastos. Y ya, si ustedes se van a pagar de ahí, pues entonces que se hagan una transferencia. Ok. Pero por lo menos ahí vamos viendo cuánto está entrando Ujú. y cuánto está saliendo. Ok. Ahora, si por ejemplo, en el caso de las personas que hablábamos que no necesariamente tienen una compañía registrada, pero están básicamente siendo empleados independientes. ¿Por qué? Porque están
haciendo un negocio, vendiendo algún producto, etcétera, ¿no? O dando un servicio. Sí. En ese caso, si no van a registrar su compañía todavía, Ujú. la misma recomendación sería que se abran una cuenta, aunque sea bajo su nombre, Sí. para que ahí, pero la utilicen solamente para lo que es de su negocio o emprendimiento que están haciendo, Sí, ¿correcto? sí, correcto. Ok. Correcto. Y si no, en lo más mínimo que estén en una libreta que la designen con las ventas diarias, una hoja por cada día Ujú, y ahí documenten sus ventas. En el caso de que sean efectivo, sí tengo clientes que me dicen, ¿sabes qué, Blanca? Es que yo no puedo abrir cuenta de banco porque mi identificación está vencida ujú, por una cosa o por otra. Entonces, mientras resuelven el tema de lo de la identificación y que la ujú. renueven y todo esto, pues por lo menos que estén documentando en algún lado, o sea, que Lo que esté están lo que recibiendo. están recibiendo. Ok. ¿Qué hay de cierto, Blanca, en que, por ejemplo, si yo soy dueña de negocio y tengo a mi hijo y yo le pago, qué hay de cierto en que me dan un crédito a mí? ¿Eso es verdad? Si él es menor de edad. Es cierto, pero hay mucha confusión. Ok. Okey, Háblanos un poquito de eso. sí, tengo clientes que trabajan por cuenta propia y les dan un cheque de su chequera sin deducciones ni nada, como Ajá, si fuesen 10.99 y se ajá, los dan a sus hijos, ajá. ¿okey? Guau, no, porque ahora su hijo tiene que pagar el Impuesto. 25%. Lo que sí, ese es el mito y la realidad, ¿no? Ajá. Que ese era el mito de que sí se puede pagar y aunque seas dueño de dueño único, ¿verdad? Pero la realidad es que sí es posible, pero Ujú. si tú lo tienes en nómina. Si tú lo Ok. tienes en nómina y tú le pagas menos de $14,600, el menor no tiene que presentar una declaración de impuestos y tú Ok. puedes tomar el crédito completito. Si le pagaste $14,000, bueno, ese entra como crédito para Ujú, ti, ¿verdad? Gasto de la compañía, ¿verdad? ujú. Entonces, pero el menor no tiene que declararlo porque fue en W2. Ok. Pero eso no es cierto cuando se trata de que le pagaste con un cheque personal o un cheque sin Que deducciones. viene siendo técnicamente tú lo conviertes en un S- 1099, En en su un subcontratista. subcontratista. Ajá. Ajá. Ujú. Entonces ahí no aplica. Ahí no. Ahora, cuando hablamos de menor, hablamos de qué edad, para tener esto claro para la audiencia. Menos de 18, 16 años. Sí, sí, es tu hijo, sí, sí, Ok. de hecho, yo le he hecho preparado declaraciones de impuestos a menores de 15 años, porque ya ganan más de $14,600. Ujú, Entonces, no es necesariamente en la edad, sino es en el ingreso, ujú. algunas veces. Ujú. Bueno, ok. ¿Hay alguna otra cosa que tú quieras añadir Ah, sobre 1099? ¿Alguna recomendación que digas tú, regla de oro, sí, si eres dueño o subcontratista, haz esto, no hagas esto? sí. ¿Qué sería algo que tú dirías? Bueno, mira, por supuesto que yo te lo voy a decir de punto de vista de profesional de impuestos, ¿verdad? Pero hay personas que no les gusta invertir en la asesoría. Dicen, no, es que no quiero pagar porque es que me cobran caro o la contabilidad es muy cara. Ajá, Ok, pero ahí está el valor. En primero, todos nuestros servicios son 100% deducibles de impuestos ujú, porque son gastos ordinarios y necesarios para el negocio de cualquier exacto. empresa, por Ujú, muy pequeña que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas piensan que una contabilidad es simplemente sumar todos los recibos y ujú, no. Es ver cuáles son los activos, cuáles son, qué maquinaria, qué se va a depreciar. La ujú, depreciación es una deducción excelente, porque si tú compras un carro de $30,000, lo puedes deducir si lo usaste para tu negocio, exacto. pero son gastos que las personas nos traen el total de lo que dieron sus pagos mensuales, Ajá, pero no están tomando la deducción real, que es la más grande. ajá, Entonces, estás pagando, sí, por una contabilidad, pero también por una asesoría financiera para exacto. que no te toque pagar.
mucho dinero en impuestos cuando ya vayas a presentar tu declaración. Exacto. Entonces, eso sería el consejo que les daría, que sí inviertan en su negocio. Las personas dicen, es que es un gasto. No, es una Es una inversión. inversión. Es una Exacto. inversión. Si vas a entrar al ámbito de los negocios, ya quieres ser un empresario, tienes que estar asesorado en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque los errores con el IRS salen muy Muy caros. caros. Te Muy cuestan más que la asesoría, la verdad. Exactamente. Ahora, ese tema de la de apreciación que tú dices, yo lo amo, porque en bienes raíces es como que tu mejor amigo y en general en cualquier negocio, pero Sí. es como que la gente muchas veces no sabemos ese tipo de cosas. So, ya para dejarte ir, háblanos poquito de la de apreciación. Poquito. Beneficio para un subcontratista, para que se lleven eso también. Wow, la depreciación podría ser un tema completo De podcast. de podcast, porque Lo es podemos tan hacer. multifacético, es tan Ajá. multifacético, porque fíjate que puedes, en la depreciación se pueden colocar los gastos, por ejemplo, si tú estás empezando tu negocio y todos los gastos de aperturarlo, ¿no? Ajá. No todos, pero una gran cantidad de ellos se pueden amortizar por 15 años. O sea, cuando abres una empresa, un negocio, restaurante, el negocio que sea, tienes ese primer no gasto es el más fuerte, ¿no? Ajá. Y es el que quieres proteger. Entonces lo quieres alargar a una cantidad de tiempo, ¿no? También están otros activos que se pueden depreciar en 7 años, en 5 años. Ujú. Tengo clientes que compran edificios, ¿no? Puedes depreciarlos también por una cantidad de tiempo larga. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es una depreciación? Básicamente es un crédito alargado a años que puedes tú tomar ese beneficio por muchos años en adelante, porque Ajá. si compraste una propiedad de $200,000, pero este año te quedaron de ganancia 30,000, obvio que no le vas a sacar todo el provecho, pero cuando esa inversión la puedes alargar a muchos años, Ujú. te va a ir beneficiando año con año. Y eso va encima de tus deducciones regulares de material, de gastos de oficina, de De seguro, Ujú. de todas esas deducciones, esto ya tienes un bono ahí, ya Ajá. tienes ese como ahorro. Y Ujú. eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando las personas, por ejemplo, tengo algunas personas que quieren hacer sus declaraciones por sí mismas, pierden muchas deducciones al no saber que se pueden depreciar muchos activos. Ujú. Entonces, es muy importante que lo hagan. En nuestras oficinas de Toro Taxes, y mis clientes lo saben, que a todos los que yo les hago depreciación, automáticamente mi programa me muda al día siguiente, al año siguiente, perdón. Entonces me muda toda la información y ya la tenemos ahí. Entonces mis clientes no tienen que hacer nada, Ujú. simplemente llevar su documentación cuando van a hacer su declaración. Y te digo, eso es algo que entra en la contabilidad. Nosotros estamos activos. Oh, mira, compró un carro. Ah, Tú mira, compró. actualizas. Si ellos Sí, te llevan la documentación actualizada, tú te encargas yo de... me encargo de acomodarla. Entonces, las personas, te digo, piensan que a lo mejor es la suma de unos recibos. No, te Ujú. estamos planificando, te estamos ayudando a sacarle el máximo provecho a todos los gastos que han hecho del Exacto. negocio. Y es bien importante aquí recalcar que especialmente si tú estás tratando de establecerte en Estados Unidos, comprar tu primera casa, convertirte en inversionista, es bien importante que tengas entendimiento de cómo funciona todo. Sí, O sea, y eso no te lo va a dar, am, o sea, YouTube o así, no. valga la redundancia. Nosotros TikTok. estamos haciendo esto por esa información Sí. muy general. Lo que tenemos que hacer es ir a un profesional para que tú le presentes tu industria, tu negocio y entonces te diga como tú dices. O sea, porque lo que vamos a hablar sobre negocio de real estate es muy diferente a que si yo te traigo mi negocio de crédito, o Correcto. yo te traigo un negocio de restaurantes o un negocio de comida o sea, es bien diferente. Entonces, para que tú puedas saber específicamente cómo prepararte, porque ahorita
te puedo decir que del año pasado que yo empecé reparación de crédito, de los clientes con los que yo trabajé, que les limpié completamente su archivo, dos cosas fueron los limitantes para que ellos compraran casa. Uno fue que no tenían la documentación lista. La mayoría de ellos, o por lo menos 5 de ellos, son subcontratistas y en papel no ganan dinero para pagar una casa ni de $1,600. O sea, eso es loco. O sea, dicen, no, pero yo puedo pagar hasta 3,500. Yo sé y te creo, pero en papel no, el banco no te va a aprobar. O sea, ¿por qué? Porque fueron y nada más hacen, o sea, y no tienen la asesoría de esa manera. Yo lo he Exacto. visto bastante, porque sí hay personas que saben hacer taxes. O sea, yo tengo amigas que ellas solo hacen sus taxes, pero es algo muy sencillo porque es una persona, no es un Sí. negocio, son W2, o sea, a veces yo conozco personas que pues toman un curso y ok, ¿verdad? Pero ya tú, para hacerlo con un negocio, no lo recomiendo sin que un profesional te asesore, porque lo puedes hacer todo mal. Sí. Entonces, eso es súper, súper, súper importante y quiero que la gente se quede con eso, de que si quieren establecerse aquí, contacten a un profesional. Sí. Como tú dices, no es un gasto, es una inversión. Es Sí. una inversión en nuestro negocio. Entonces, no sé si tengas algo más que agregar, pero por mi parte, de verdad que me encantaría que volvieras con dos temas. Con el tema de la depreciación para poder indagar un poco más ahí. Pienso que sería interesante que la gente entienda, porque muchas veces, siempre en nuestra comunidad, hablo de nuestra comunidad y a lo mejor tú estás de acuerdo con esto, que muchas veces en todas las decisiones que tomamos nos vamos por lo que el vecino nos dijo Sí. o lo que el amigo nos dijo, que no necesariamente nos aconsejan pues por hacernos un mal. Nos aconsejan desde su lente, pero volvemos a lo mismo. Ujú. Mi negocio y el negocio del amigo a lo mejor no es el mismo. Ujú. Entonces, mis beneficios o mis consecuencias no son igual. Entonces, sería bueno que hiciéramos un podcast sobre de apreciación y que hiciéramos otro sobre lo que tú ofreces, la asesoría que ofreces para las franquicias. Con Eso gusto. me encantaría. Con Así que, gusto. así que para todos los que nos ven, no se pierdan Continuará. esa parte. Continuará. Y igual, yo sé que es muy difícil contestar todas las preguntas que la gente pueda tener sobre 1099, pero una vez más, los invito a que conecten con Blanca. Ella trabaja en todo el país, eso es súper chévere, que lo pueda hacer en todo el país. Aquí localmente está en Kentucky, en Ohio. Y bueno, no dejen de seguirnos, no se pierdan el próximo episodio. Déjenme en sus comentarios las preguntas que puedan tener y me pueden seguir en Nelly Credit en Instagram. Denle like y si ustedes creen que una persona se puede beneficiar de esta información valiosa, compartan por favor y suscríbanse para que les llegue la notificación de los siguientes videos. Ahora, dinos cómo te podemos contactar, Bueno, Blanca. me pueden contactar por mi número de teléfono es 859-250-4951. En mis redes estoy como Blanca Aguilar, tanto en Instagram como Facebook, y mis Facebook profesionales es Toro Taxes Blanca y Toro Taxes Florence, Kentucky. También tenemos Toro Taxes Texas. Ay, qué Tengo chévere. varios, pero casi todos están enlazados con uno con el otro. Así que estamos en todas las plataformas, es también para su disposición y por WhatsApp. Ok, perfecto. Y bueno, yo quiero compartirles ahora, y bueno, muchísimas gracias por acompañarme, por darme tu tiempo. Sé que ahorita, en el momento que estamos grabando este podcast, estamos por terminar lo que es la season de los impuestos y estás bien ocupada, so te agradezco que me hayas dado tu tiempo hoy. Un gusto. Estamos empezando una nueva dinámica aquí contigo, empezamos hoy, donde todos los invitados que vengan, yo les voy a estar haciendo una pregunta más personal. Em, Te voy a hacer una pregunta hoy a ti directamente, pero tú le vas a dejar una pregunta que la audiencia no va a escuchar, así que si quieren escucharla, tienen que conectarse en el siguiente episodio. Tú le vas a dejar una pregunta a la siguiente persona que vamos a entrevistar, ¿ok? Ok. So, la pregunta que yo tengo para ti el día de hoy es, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? A tu yo de 15 años, pongámoslo así. A mi yo de 15 años le diría que todo
todo va a estar bien. Que no me preocupe demasiado por complacer o tratar de estar bien con otras personas, pero más que nada estar bien conmigo misma. Eso es lo que le diría. Oh my God, eso pegó, ¿sabes? Ya, Como que me dio, no sé. ya, ya, Amazing, ok, me encanta. ya. Muchas gracias por compartir, Con gusto, Blanca. con gusto. Gracias, Nelly. Gracias a toda tu audiencia y denle like y share. Compartan.